Hola, bienvenidos a El Rollo Criminal. Hoy veremos 5 casos reales de crímenes australianos. Comencemos de inmediato con Hannah Clarke y su familia como nuestro primer caso. En la narración de crímenes reales de hoy veremos el desgarrador caso de Hannah Clarke y sus hermosos hijos Aliyah, Leanna y Trey, y el crimen que llevó al gobierno de Queensland a tipificar como delito el control coercitivo. Hannah nació el 8 de septiembre de 1988, hija de Lloyd y Susan Clarke. Hannah y su hermano Nat disfrutaron de una gran crianza. Hannah era deportista, representó a Queensland durante 4 años consecutivos en trampolín, y también le encantaba la playa y estar al aire libre. Alrededor de 2007, Hannah conoció a un hombre llamado Rowan Baxter en Brisbane, Australia. Hannah tenía 19 años y Rowan, exjugador de rugby de los New Zealand Warriors, 30. Hannah era cariñosa y creyó que con Rowan había hallado a alguien como ella. Durante los primeros 4 años de su relación parecía tener razón. Él estaba dedicado a Hannah y le contó que su divorcio de su primera esposa había sido tan devastador para él que no sabía qué hacer. Su relación avanzó y Rowan le propuso matrimonio a Hannah en 2011 y se casaron al año siguiente en Kingscliff, Nueva Gales del Sur, después de su boda. Fue como si se hubiera activado un interruptor dentro de Rowan. Toda su personalidad y comportamiento comenzaron a cambiar de repente. Rowan quería saber dónde estaba Hannah en todo momento. Necesitaba explicaciones sobre lo que ella estaba haciendo y con quién iba a pasar su tiempo. Hannah siempre era menospreciada y Rowan no dudaba en hacer todo para que su mundo se redujera hasta que él fuera lo único importante. Le decía lo mal que se veía, la insultaba y le imponía qué ropa podía usar. Empezó a obligarla a robar en tiendas solo para mostrar que pronto tendría control sobre ella. Hannah tenía poca voz en su propia vida. Tenía que hacer todo lo que Rowan le decía o sufrir las consecuencias. La aislaron de sus cuentas y solo le daban dinero para víveres y cosas de la casa. Para cualquier otra cosa tenía que consultarlo con Rowan y él decidía si Hannah podía gastar el dinero que estaba pidiendo. Aunque para entonces ambos trabajaban y eran dueños de un gimnasio en la zona, Rowan siempre quería ser el macho alfa y, según se informa, entrenaba a la gente tan duro en el gimnasio que llegaban a vomitar. Le decía a Hannah que se cubriera si usaba bikini. Después se supo que usaba grabaciones y rastreadores para vigilar a su esposa, manteniendo ahora a Hannah controlada. Rowan hacía lo que quería, tenía muchas aventuras y no las ocultaba, ni a amigos ni a familiares. Sandra recordó cuando sorprendió a Rowan engañando a Hannah. En una parrillada familiar me acerqué a él mientras estaba en la parrilla y vi que enviaba cientos de mensajes a otras mujeres. Sé que Hannah pensaba que no era la única. Sin embargo, Hannah hizo todo lo posible por complacer a Rowan y superar los problemas que habían tenido en su matrimonio. La pareja tuvo 3 hijos juntos, 2 hijas, Aliyah y Leanna, y un hijo al que llamaron Trey. Se puede suponer que, al convertirse en una familia, Hannah esperaba que el comportamiento de Rowan cambiara. Lamentablemente no fue así, pero eso no significa que nada en la relación cambiara, con 3 niños pequeños que proteger. Hannah empezó a defenderse y le dijo a Rowan que ya no toleraría su comportamiento. Tras aislarse de sus amigos y familia, ellos se involucraron más y ofrecieron a Hannah y a los niños lugares para quedarse. Incluso cuando Rowan fue tras ellos e intentó obligarlos a regresar con él, Hannah ya había tenido suficiente. Volvió a usar su apellido de soltera, subió a los niños al auto y se mudó de nuevo con sus padres. Rowan estaba furioso y recurrió a acosar a Hannah, pasando horas en el centro comercial donde tanto Hannah como su prima Sandra trabajaban. Sandra lo veía caminar afuera de la tienda, pero Hannah no estaba dispuesta a ceder ante las tácticas de intimidación de Rowan y, finalmente, solicitó el divorcio. Al temer perder a su familia, Rowan aceptó terapia y él y Hannah empezaron disputas legales por la custodia de los niños.
Rowan estaba decidido a obtener la custodia compartida, incluso yendo en contra del consejo legal de su abogado y rechazando una oferta presentada por Hannah y su equipo legal que le otorgaría la custodia de los niños durante 165 días al año, y en su lugar eligió firmar un documento no oficial, a pesar de este acuerdo. El 26 de diciembre de 2019, Rowan secuestró a su hija menor de la casa de la familia de Hannah. La policía emitió una orden de violencia doméstica en su contra, lo que mantuvo a Hannah y los niños a salvo un tiempo. En 2020, los tribunales modificaron la orden y Rowan recuperó el acceso a sus hijos atados por la ley. Hannah hizo todo lo posible para asegurarse de que el contacto que Rowan tenía con sus hijos fuera positivo y que ellos estuvieran protegidos de las dificultades que ella estaba enfrentando. Seguía asistiendo a terapia, según informes. Como Hannah y los niños aún vivían con sus padres, pudo reducir el impacto de sus interacciones con él. Eso fue así hasta los devastadores hechos del 19 de febrero de 2020 que, alrededor de las 8:30 de la mañana de ese día, Hannah subió a los niños al auto para llevarlos a la escuela. Rowan se metió a la fuerza en el asiento del pasajero del auto y le dijo a Hannah que condujera. A poca distancia, él roció gasolina sobre Hannah y los 3 niños. Luego les prendió fuego, esperando que todo acabara antes de que alguien escapara. Pero Hannah logró hacerlo. Testigos la vieron saltar del auto gritando «¡Me echó gasolina!». Sin saber qué hacer ni entender la situación, un hombre en la calle trató de entrar al auto y sacar a los niños. Sin embargo, Rowan también seguía vivo y se interpuso, empujando al hombre hacia atrás y amenazándolo hasta que el auto fue envuelto en llamas. El hombre aún intentó en vano sacar a los niños, terminando con quemaduras en la parte superior de su cuerpo y en la cara. Rowan sacó un cuchillo, amenazó a los presentes para alejarlos del auto y luego se apuñaló en el pecho. Logró herirse de muerte antes de que los socorristas pudieran llegar al lugar y salvarlo. Su último acto fue asegurarse de que nunca sería responsabilizado por su horrible crimen. No se logró rescatar a Alea, de 6 años, Leiana, de 4, y Trey, de 3, del auto. Murieron en el lugar del crimen. Hannah, de 31 años, fue llevada al hospital en helicóptero. Tenía quemaduras en más del 97% de su cuerpo y mientras luchaba por su vida, les contó exactamente lo que Rowan había hecho. Hannah sucumbió a sus heridas esa noche. Ella y sus 3 hijos fueron enterrados en un solo ataúd. El 9 de marzo de 2020, las entrevistas policiales confirmaron el relato de Hannah sobre su esposo abusivo y posesivo. Los investigadores creen que había pruebas suficientes para confirmar un asesinato. La familia de Rowan Baxter declaró a la prensa que estaban impactados y disgustados por sus acciones y que sentían culpa solo por conocerlo. Familia y amigos de Hannah buscan crear conciencia para evitar que esto le pase a otros. Hicieron una vigilia en la reserva Bill Hewitt en Camp Hill, todos de rosa, para crear conciencia sobre el abuso doméstico. Nikki Brooks, amiga de toda la vida de Hannah, habló sobre su camino y lo que todos aprendieron de él. Somos una nación de dolor, dijo a más de 1,000 personas, advirtiendo sobre los riesgos de no tratar el abuso doméstico a tiempo. No te alejes de tus amigos por conveniencia. Se acabó el tiempo para el abuso doméstico. Una parte de la reserva Bill Hewitt fue posteriormente renombrada como el lugar de Hannah en honor a Hannah. Su familia fundó la organización benéfica Pequeños Pasos por Hannah, en memoria de Hannah y sus hijos, por su labor para acabar con la violencia doméstica en Australia. Hannah fue nombrada póstumamente una de las mujeres del año de la revista Marie Curie en 2020 en reconocimiento al trabajo y los avances logrados por Pequeños Pasos. Para Hannah, la revista citó como razones para elegirla el trabajo que realiza su organización benéfica para resaltar los peligros del abuso doméstico, incluyendo el abuso emocional y financiero dentro de las relaciones. Hannah y sus hijos debieron tener toda su vida por delante. Fue una gran mamá, entusiasta del fitness y ganó el título australiano en CrossFit como la mamá más en forma. Le encantaba la playa y, como resultado de su matrimonio traumático, había decidido que quería convertirse en oficial de policía, ya que se inspiró en aquellos oficiales que la apoyaron en un momento difícil.
Hannah finalmente encontraría en sus hijos el valor para escapar de años de cruel y manipuladora dominación psicológica. En manos del hombre que más debería haberla apoyado, pagó el precio más alto por su valentía. Si deseas contribuir a la organización benéfica, el enlace está en la descripción, donde puedes averiguar cómo puedes ayudar a detener la violencia doméstica y familiar. El sitio web es Small Steps 4 Hanacomau. Diagonal que cierra el caso de hoy PST. Un año después de este terrible crimen, Brisbane rindió homenaje a Hannah y a sus hijos iluminando la ciudad de color rosa, que era un color que le dijeron que no podía usar. Adiós. Analizaremos la vida y los crímenes de Andrew Mallard en la narración de Crímenes Reales de esta semana. Andrew nació en Inglaterra el 16 de agosto de 1962 y emigró a Australia con su familia cuando tenía 5 años. Al observar la infancia de Andrew, parecía ser un niño problemático y quizás un blanco fácil. Era muy alto para su edad y fue acosado en la escuela, por lo que abandonó los estudios a los 16 años. De adulto, estuvo 8 meses en el ejército antes de ser dado de baja por razones médicas. Después de eso, se mudó mucho, incluso al extranjero y de regreso, y pasó de un trabajo temporal a otro. En mayo de 1994, Andrés, de 32 años, parecía tener dificultades. Terminó en Perth, Australia, donde la mayor parte del tiempo se quedaba en casas de conocidos y usaba marihuana además de los pagos de la seguridad social que recibía. Dependía de sus habilidades como estafador y ladrón. Tenía varias condenas menores en su historial, todas por delitos no violentos como infracciones de tránsito y robos. El 23 de mayo de 1994, Andrés fue arrestado en relación con un robo que había cometido la tarde anterior. En solo unas horas fue acusado y luego liberado bajo fianza. Al mismo tiempo, Andrés gestionaba un taxi para regresar a su hospedaje en Mosman Park. Una empleada de una joyería cercana llamada Flora Metálica estaba terminando su turno, dejando a la dueña del establecimiento, Pamela Lawrence, de 45 años, a cargo de la tienda sola. Poco tiempo después, Pamela sería víctima de un ataque brutal. Alrededor de las 6:15 de la tarde de ese día, el esposo de Pamela se dio cuenta de que ella no había llegado a casa después del trabajo. Después de intentar llamar y no obtener respuesta en la tienda, fue a investigar y la encontró en el suelo, apenas con vida. Después de un brutal ataque en la cabeza, la llevaron de urgencia al hospital, pero lamentablemente murió en la ambulancia. En la escena del crimen, las autoridades estaban desconcertadas ante un acto de violencia sin motivo aparente. Aunque había joyas alrededor, no parecía que faltara nada de las vitrinas. El bolso de Pamela seguía, pero parecía faltar una cartera con algo de dinero. Esto era especialmente extraño porque había un recipiente con dinero en efectivo a la vista detrás del mostrador, pero ese permaneció intacto. Si alguien lastimó a la señora Lawrence durante un robo, no tenía sentido dejar dinero accesible y llevarse solo un bolso. Tal vez tuvieron que buscar. La salpicadura de sangre encontrada en la tienda sugería que primero la atacaron en la parte delantera del establecimiento y luego la arrastraron hacia la parte trasera. Luego recibió varios golpes en la cabeza antes de ser abandonada como muerta. En la autopsia, el forense halló trauma masivo por objeto contundente causado por un arma no identificable por las heridas. Sin embargo, lo que sí se pudo identificar fueron motas de pintura azul que quedaron de lo que sea que la atacó. Durante la investigación se halló una posible testigo. La hija de 13 años de una empleada de la tienda pasó en auto frente a Flora Metálica con su abuela cerca de las 5 p.m. El día del asesinato, la joven notó a un hombre extraño parado detrás del mostrador en la tienda. Al notar que lo vieron, el desconocido se agachó rápido. Pero antes de que la joven distinguiera detalles como su barba pelirroja y bandana. El 24 de mayo, un día después del asesinato de Pamela, Andrew Mallard fue arrestado nuevamente, esta vez por hacerse pasar por policía. Tras ser acusado, lo enviaron a un hospital local para evaluación psiquiátrica. Como Andrew seguía presente en la memoria de la policía, pronto lo vieron como sospechoso del ataque a Pamela.
Mientras estaba en el hospital, fue interrogado por 2 detectives en 4 ocasiones distintas. Andrew no pudo dar una versión coherente del día del asesinato y ofreció una serie de coartadas sin fundamento. Sin embargo, él sostuvo su inocencia y aceptó dar una muestra de sangre creyendo que bastaría para exonerarlo. El 10 de junio, Andrew salió del hospital y fue llevado a la corte acusado de hacerse pasar por un policía. Tras salir bajo fianza, lo llevaron a la jefatura de policía y lo interrogaron nuevamente durante más de 9 horas. Aunque no había pruebas físicas ni rastros de sangre o evidencia en su persona que lo vincularan a la escena. Aunque el ataque contra Pamela fue muy violento y parecía poco probable, Andrés fue acusado de su asesinato. La principal evidencia contra Andrés fueron unas notas hechas por los oficiales durante sus entrevistas. Los oficiales dijeron que las notas eran pruebas de una confesión, pero carecían de cualquier tipo de firma o reconocimiento escrito por parte de Andrés de que él hubiera dicho o hecho las cosas que se le atribuían en ellas. La otra prueba era una grabación de video de 20 minutos de Andrés al final de horas de interrogatorio. En la grabación, Andrés planteó una teoría sobre cómo el asesino cometió el crimen. A pesar de dar esta idea hipotética de lo que pudo haber pasado en tercera persona, la policía consideró esto como una confesión. El jurado también lo hizo. Andrés fue hallado culpable en 1995 y sentenciado a cadena perpetua en 1996. La Corte Suprema de Australia Occidental rechazó su apelación en 1998. En un intento desesperado por liberarlo, su familia contactó a una periodista de investigación llamada Colleen Egan. Colleen presentó el caso ante expertos y funcionarios del sistema de justicia. Juntos, este grupo de personas investigó el caso y finalmente llegó a la conclusión de que Andrew era inocente. Desde entonces, formaron un grupo para la exoneración y hallaron mucha información y pruebas para apoyar una apelación. Incluía informes policiales que, contrariamente a la práctica habitual, se ocultaron a la defensa durante el juicio por asesinato. El caso fue llevado a la Corte de Apelaciones Penales por segunda vez en 2003 y armados con su nueva información, incluyendo detalles extensos de mala conducta. Durante la investigación original creían que Andrés sería liberado, sin embargo, una vez más el caso fue desestimado. El equipo de defensa de Andrés obtuvo una apelación ante la Corte Suprema de Australia en octubre de 2004 y se prepararon para presentar su caso una vez más. Esta apelación finalmente comenzó en septiembre de 2005 después de examinar las pruebas. El juez Miguel Kirby señaló que la policía no entregó a la defensa un informe forense que probaba que la teoría del asesinato en video de Andrés era físicamente imposible, lo cual debió bastar para declarar un juicio nulo. La revocación unánime de la condena de Andrés no garantizó su libertad, que seguía siendo un tema aparte. Por unos 6 meses más aproximadamente, Andrés permaneció tras las rejas debido a la renuencia del Departamento de Fiscalía Pública a retirar los cargos después de que se revocara el veredicto de culpabilidad. Finalmente, justo cuando se acercaba la audiencia de instrucciones, cedieron y lo liberaron el 20 de febrero de 2006, después de una ardua batalla de 12 años para limpiar su nombre. Andrés Mallard era un hombre libre. Sin embargo, no todos creían en su inocencia. Incluso la familia de Pamela Lawrence. Fue liberado con la advertencia de que si surgía evidencia, podría ser procesado de nuevo. Si él no mató a Pamela Lawrence, ¿quién lo hizo? Tras retirar los cargos contra Andrew, el comisionado de policía decidió investigar. Y fue en ese momento cuando la huella de palma del verdadero asesino en un mostrador de la joyería fue investigada a fondo. En 1994, en el momento de la investigación inicial, la tecnología aún no había evolucionado lo suficiente como para facilitar una forma de identificar huellas parciales desconocidas. Años después, sería una pieza clave del rompecabezas. Por un lado, la política de la tienda requería que el personal limpiara esa vitrina en particular después de que cada cliente se fuera, lo que significa que quien dejó la huella probablemente era su sospechoso. Más de 10 años de avances en ciencia forense dieron grandes resultados. Cuando hicieron otra búsqueda, esta vez obtuvieron una coincidencia y un nombre: Simon Rochford. Cuando supieron dónde buscar, los investigadores lo encontraron rápidamente. Simon ya estaba tras las rejas.
7 semanas después del asesinato de Pamela Lawrence, Simone confesó el asesinato de su novia, Brigitte Dickens. Ambas mujeres parecían golpeadas con el mismo objeto contundente, un collar de acero diseñado para que los levantadores de pesas mantengan sus pesas aseguradas. Simone colocó este collar, que estaba pintado de azul, al mango de una escoba y lo usó como un garrote. Al analizar el informe de la autopsia de Pamela, se halló que el forense encontró pintura azul en sus heridas y que la forma de las lesiones era consistente con las que sufrió Brigitte Dickens. Al analizar una bolsa de Simone, hallaron más restos de pintura azul, iguales a los de la autopsia. Para mayor certeza, Simone se parecía más a la descripción del hombre. La hija del empleado lo vio detrás del mostrador durante el asesinato. Al fin atraparon al asesino real, pero jamás habría juicio. Mayo de 2006 fue una época llena de acontecimientos. Por el asesinato de Pamela Lawrence el 12 de ese mes, 5 policías fueron despedidos por su conducta durante el juicio. Una semana después, el 19 Simone Rochford fue considerado de gran interés en el caso. Pocas horas después de escuchar esta noticia, Simone se quitó la vida y un oficial lo encontró muerto en su celda. En octubre de ese mismo año, la investigación finalmente llegó a su fin, con el anuncio del comisionado de que la revisión del caso mostró que Andrés Mallard ya no era considerado una persona de interés. Además, dijo que había pruebas suficientes para acusar a Simone Rochford de la muerte de Pamela Lawrence. Las autoridades lo habrían condenado si siguiera vivo. En el anuncio también pidió disculpas a Andrés por el papel de la policía al encarcelarlo. Naturalmente, correspondía una compensación para el hombre acusado injustamente, mientras que recibió $200,000 australianos en 2006 como pago parcial. El fiscal general del estado decidió que se determinaría una compensación adicional una vez que la Comisión de Delitos y Corrupción hubiera investigado completamente a los oficiales involucrados en la presentación de pruebas engañosas en su contra durante el juicio. La comisión inició audiencias públicas el 31 de julio de 2007. Esto fue para abordar las acciones poco éticas y casi ilegales de los oficiales y fiscales a cargo de la investigación inicial y el posterior encarcelamiento de Andrés Mallard. Poco más de un año después, el 7 de octubre de 2008, la Comisión de Crimen y Corrupción recomendó que 2 subcomisionados de policía y el subdirector de la Fiscalía Pública fueran oficialmente reprendidos. Los 2 oficiales renunciaron tras el informe, por lo que no continuaron los procedimientos disciplinarios. En mayo de 2009, Andrew recibió una indemnización de $325 millones australianos. Esto equivale a unos $24 millones estadounidenses. Esta será la mejor Navidad para mi familia y para mí en mucho tiempo. Es fantástico. Tras su liberación, Andrés obtuvo un título en Bellas Artes y en 2010 se mudó a Londres para seguir estudiando. Viajaba seguido a Los Ángeles para ver a su prometida, y parecía que su calvario había terminado. Sin embargo, su vida fue truncada cuando, el 18 de abril de 2019, murió tras ser víctima de un atropello con fuga en Sunset Boulevard, en Hollywood. El sedán plateado nunca disminuyó la velocidad y sus últimos momentos quedaron captados por las cámaras de seguridad. El hombre de 56 años, tras 13 años libre reconstruyendo su vida, estaba en Los Ángeles visitando a su prometida. Él solo quería una familia, establecerse y encontrar a alguien a quien amar para tener un final feliz. La ex periodista Colleen Egan fue clave para probar la inocencia de Mallard como parte del equipo liderado por el fiscal general John Quigley. Pensamos que tal vez nunca podríamos probar su inocencia. Siempre temíamos que muriera en la cárcel y que la prisión fuera donde acabaría. Andrew Mallard tuvo trastorno de estrés postraumático tras su tiempo en la prisión de máxima seguridad de Casuarina. Recibió más de 3 millones en compensación estatal, pero sus defensores afirman que nunca se recuperó por completo. Su mamá y su hermana lo apoyaron en todo momento. Y realmente que ahora tengan que lidiar con esto es muy cruel para ellas. Ahora enfrentan otra batalla para traer su cuerpo de regreso a Perth.
Es agridulce pensar que tal vez él estaba sintiendo algo de felicidad en el momento en que se lo llevaron. Jacqueline Robson, 9 Noticias. Un joven de 19 años fue acusado de atropello y fuga grave tras entregarse a la policía. Andrés murió a los 57 años. Pasó una quinta parte de su vida en prisión por un crimen que no cometió. Además, el documental Salvando a Andrés Malar fue dirigido por Miguel Muntz y producido por Artemis International. Se emitió por primera vez en ABC el 4 de mayo de 2006. La película trató sobre la familia Mallard y su lucha por liberarse. También expuso el engaño del equipo original de investigación policial. Fue preseleccionada para un premio Walkley y Muntz ganó el premio a logro sobresaliente en dirección. El documental también señaló al final que la DPP aún consideraba a Mallard como principal sospechoso en su investigación en ese momento. Eso concluye el caso de Andrew Mallard. Hoy narramos un caso australiano de 1989 considerado por la prensa como uno de los crímenes más brutales y extraños de Australia. El 4 de agosto de 1965, Rhonda Hopkins tuvo una hija llamada Tracy Avril mientras estaba casada. El divorcio llegó rápidamente, dejando a Rhonda en una situación en la que sentía que no podía criar a la niña. Tracy fue puesta al cuidado de los padres adoptivos de Rhonda, George y Avril Wigington. George y Avril eran muy ricos y Tracy creció en Rockhampton, una ciudad del norte de Australia. Aunque para otros parezca que Tracy tuvo una buena crianza, ella misma diría después que sus abuelos eran extremadamente controladores y abusivos físicamente con ella. Ella continuó diciendo que Jorge la había abusado sexualmente desde que tenía 8 años hasta los 11. En 1981, cuando Tracy tenía 15 años, sus abuelos murieron dejándole una herencia de alrededor de $75,000 australianos. Eso hoy valdría más de $300,000. Tracy se mudó con su mamá. Tras varias discusiones por la sexualidad de Tracy, quien era lesbiana y no era aceptada por su madre, se fue a vivir con una amiga de la familia. Kai Guerrero. Aquí es donde las descripciones de la personalidad de Tracy parecen diferir mucho, mientras que Kay la describe como una chica amorosa, artista talentosa y devota católica. Otros informes dicen que mostraba comportamientos extraños, se volvió sexualmente agresiva y fue expulsada por acosar a otros alumnos. Para 1982 se había cortado el cabello y en ocasiones comenzó a referirse a sí misma como Bobby. Tracy completó un curso de hospitalidad en Rockhampton TAFE de educación técnica y superior y más tarde comenzó a trabajar como guardia de seguridad en un club nocturno. Tracy conoció a una mujer llamada Sunshine y pronto ambas se involucraron románticamente, con Tracy usando una pulsera y un collar con candado para el cual solo Sunshine tenía la llave. La pareja se comprometió en una ceremonia de boda Hare Krishna, después de lo cual decidieron que querían tener un bebé. Tracy buscó a un hombre para embarazarse y se andamia y ante sus amigas tuvo relaciones con el dueño del club donde era guardia de seguridad. Ella se embarazó, pero abortó poco después. En esa época abandonó su fe y se interesó más en la brujería, empezando a cartearse con una bruja blanca en Adelaida. Tracy se mudó de Rockhampton al noroeste de Brisbane, donde vivió en un departamento en Enáugara y trabajó en una fábrica. Aquí comenzó a sumergirse en el ocultismo y la magia negra. Se volvió cada vez más recluida y empezó a referirse a sí misma como Fred. Tenía una bolsa de tela negra para llevar cartas del tarot, velas y huesos de animales. Usaba sangre de animales para dibujar símbolos ocultos y figuras mitad animal, mitad humano. Tracy se volvió un fanático de las películas de terror, viendo una y otra vez escenas de mutilaciones y asesinatos. A medida que su obsesión avanzaba, empezó a afirmar que era un vampiro muy sensible a la luz del sol. No soportaba la imaginería religiosa y necesitaba alimentarse de sangre animal o humana. Vivía de la sangre de cerdo y cabras que conseguía en la carnicería local. A inicios de octubre de 1989, Tracy, de 24 años, tenía una relación con Donna, quien ya vivía en su departamento.
Las paredes tenían imágenes de cementerios y una lápida robada destacaba en el centro de la habitación. Sin embargo, Tracy luego comenzó un romance con Lisa Pachinski, de 24 años. Lisa tenía historial de enfermedades mentales y adicción a la heroína. Había estado hospitalizada más de 80 veces en 5 años por autolesiones y sobredosis. Lisa se sentía atraída por la personalidad oscura de Tracy y afirmó haber participado antes en sacrificios de cabras. Lisa se ponía un torniquete y luego se cortaba, permitiendo que Tracy le chupara la sangre. El viernes 20 de octubre de 1989, Tracy había estado viendo repetidamente una escena de una película donde a un hombre le disparaban en la cabeza y su cráneo explotaba. Ella veía esa escena repetidamente en cámara lenta. Esa noche, Tracy y Lisa, junto con otra pareja, Kim Jervis y Tracy Waugh, salieron a beber al Club L'Amours en el distrito de discotecas de Brisbane. Kim pensó en ser monja, pero cambió de idea tras ver a Tracy romper un collar con crucifijo. Ella creía que Tracy era una destructora que tenía el poder de arrancarle los brazos a cualquiera que la detuviera de alimentarse de sangre. Tracy Waugh era una estudiante católica tímida que pensaba que Tracy era la novia del diablo, telepática, y podía desaparecer su cuerpo dejando solo sus ojos de gato. Las 4 mujeres bebieron mucho alcohol antes de conducir el Holden Commodore verde de Tracy en busca de una víctima. Tracy necesitaba asesinar a alguien para poder alimentarse de esa persona. Se dirigieron al jardín botánico de la ciudad, cruzando el puente Story y pasando por Kangaroo Point. Durante el trayecto vieron a Edward Bulldog. Edward Bulldog, de 47 años, casado, padre de 4 hijos y abuelo, pasó la noche bebiendo y bailando con amigos en el Club Caledonian en Kangaroo Point, bastante deteriorado por el estado en el que se encontraba. Mientras bajaba por la calle O'Connell buscando un taxi, se sujetaba de los postes de luz. Poco antes de la medianoche, Tracy vio a Eduardo y le dijo a Lisa, que iba manejando, que detuviera el auto. Tracy o le ofreció llevarlo o fingió ser una trabajadora sexual para convencer a Eduardo de subirse al auto con ellas. Él aceptó, subió atrás y pronto se durmió. Tracy le indicó a Lisa que condujera hasta Orley Park en West End, donde estacionaron el auto. Lisa y Tracy fueron con Eduardo al río. Lisa distrajo a Eduardo mientras Tracy volvía al auto, donde Kim le entregó su cuchillo. Kim siempre llevaba un cuchillo para protegerse. Mientras tanto, Eduardo se quitó toda la ropa menos los calcetines y la apiló ordenadamente a su lado. Y cuando Tracy regresó, Eduardo estaba sentado en la orilla del río, hablando con Lisa, dándole la espalda a ella. Tracy sacó un cuchillo y lo apuñaló en la espalda, cuello y garganta. En un ataque brutal, Eduardo sufrió 27 heridas de arma blanca y casi fue decapitado. Según se informa, no sintió nada mientras apuñalaba a Eduardo hasta matarlo y se sentó a fumar un cigarro y verlo morir. Lisa regresó al auto dejando a Tracy beber la sangre de Eduardo en un frenesí que duró alrededor de media hora. Tracy luego lavó su ropa y el cuchillo en el río. Regresó al auto con las otras 3 mujeres. Después llevó a Lisa y Kim para que vieran lo que hizo al cuerpo de Eduardo. Tracy Waugh se quedó en el auto mientras se alejaban. Tracy Waugh olía sangre en el aliento de Tracy. Tracy notó que perdió su tarjeta bancaria hasta que volvió al departamento esa noche. Regresó a la escena del crimen para buscarla, pero sin éxito. Al volver al departamento por segunda vez, Donna notó que su pareja lucía enferma, pálida y con la mirada vacía, como un zombi. A la mañana siguiente, el cuerpo mutilado de Eduardo fue descubierto por un remero. Había señales de que alguien metió los dedos en las heridas y el patrón de sangre mostraba que alguien sostuvo el cuerpo para beber de ellas. Es probable que el primer golpe fuera mortal y Eduardo muriera minutos después. La cartera de Eduardo, con 35, fue hallada bajo la puerta del club de vela cercano. La ropa y zapatos de Eduardo, doblados, estaban junto a su cuerpo. La tarjeta de crédito de Tracy estaba en la punta de uno de sus zapatos. Se supuso que, ebrio, la guardó en su zapato pensando que era su tarjeta, pero en cambio permitió a la policía identificar a sus asesinos. La policía fue al departamento de Tracy, quien afirmó haber estado junto al río el día anterior y negó saber del asesinato. Aunque era amable y cooperativa, la policía dudaba de su historia y, al final del día,
ya comenzaban a descubrir la verdad sobre lo ocurrido la noche anterior. 4 mujeres fueron arrestadas y acusadas por el asesinato de Eduardo. Tracy se declaró culpable, mientras que las otras 3 afirmaron que eran inocentes y que Tracy tenía poderes ocultos y era capaz de controlarlas. Los psicólogos que examinaron a Tracy afirmaron que ella tenía trastorno de personalidad múltiple y presentaba 4 tipos de personalidad distintos: adulta deprimida desde los 8 años y medio, y Bobby, joven insensible y cínica de 16 años que estaba al mando durante el asesinato. Un observador comentaba sobre los pensamientos de las otras 3 personalidades. Tracy fue hipnotizada y, al hacerse públicos los detalles, una cita se volvió famosa. Quisiera abrir la cabeza de alguien y decir: piensa, déjame ver, tú piensas. A Tracy le gustaba la atención. Tras ser llamada la asesina vampira lesbiana, dijo a los medios: es difícil ser famoso, ¿no? Una leyenda en mi propia mente. Fue sentenciada a cadena perpetua, lo que en Queensland significa 20 años o menos, con un mínimo de 13 años. Fue enviada a la prisión de mujeres de Brisbane. Sus 3 coacusadas, Lisa Kim y Tracy Waugh, intentaron alegar que estaban bajo la influencia de Tracy y creían que el plan de matar y alimentarse de alguien era solo una broma elaborada. La mayoría de los 12 miembros del jurado no les creyeron. Declararon a Lisa culpable de asesinato y fue sentenciada a cadena perpetua. Kim fue condenado por homicidio y sentenciado a 18 años de prisión en apelación. Esto luego se redujo a 12 años. Tracy Waugh fue absuelta porque el tribunal determinó que no tuvo un papel activo en el asesinato e intentó evitar que Kim participara. En 1991, la madre de Tracy participó en una entrevista con los medios donde refutó las acusaciones de vampirismo contra su hija. Ella dijo que su hija era hermosa, cariñosa y de buen carácter con su familia. Tracy siempre será esa niña hermosa, cariñosa y divertida que nos hacía reír mucho. Tracy no es malvada, dijo ella. He matado a ese hombre, lo hice, lo lamento, y ahora tengo que vivir con eso. Ella es muy carismática y popular en la cárcel. Es imposible no simpatizar con ella. En contraste, una ex reclusa de la prisión de mujeres de Brisbane dijo que Tracy no era como las demás chicas. Se sentaba horas rodando canicas y rechinando los dientes. Es malvada, es una persona extraña en su propio mundo. En una entrevista en prisión en 1996, Tracy admitió que estaba en una furia ciega cuando apuñaló a Edward. En ese momento liberó la rabia de su infancia abusiva. Ella agregó que el asesinato es aterrador. Es aterrador tener tanto poder. Es como jugar a ser Dios con la vida y la muerte. Nadie debería tenerlo, pero todos lo tenemos. 7 años después hubo protestas al descubrirse que Tracy fue trasladada a la prisión de mínima seguridad Farm, centro correccional de mujeres Namimba en Gold Coast. Después de 4 solicitudes de libertad condicional sin éxito, fue liberada el 11 de enero de 2012, unos 22 años después del asesinato. Aunque se supo que ella mintió a la Junta de Libertad Condicional diciendo que la familia de la víctima la perdonó, cuando no era cierto, esto ocurrió igual. Ahora, caminando con muletas y sufriendo de diabetes, fue alojada en una vivienda asistida y vigilada de cerca. Tracy mantuvo un perfil bajo viviendo en el sureste de Queensland hasta 2019, cuando se informó que la habían visto publicando fotos de vampiros, demonios, brujas y huesos. En Facebook, una publicación hacía referencia a comer personas diciendo: no te metas en los asuntos de los dragones porque eres crujiente y bueno con ketchup. Otra decía: ahora entra en pánico, he vuelto F. Sin embargo, parece que ella sigue siendo libre en algún lugar de la Costa Dorada de Australia. Eso concluye la historia de hoy. Me encantaría. Si consideras suscribirte a este canal, por favor también haz clic en me gusta y comenta aquí abajo. Existen libros y programas de TV sobre este caso. Nuestro caso de hoy es una verdadera tragedia en la que 3 niños pequeños perdieron la vida. ¿Fue este el caso de un padre amoroso cuya vida cambió por un accidente inesperado? ¿O de un hombre tan calculador que mató a sus hijos, arruinando la vida de todos los que lo rodeaban? Tribunales australianos ya decidieron, pero algunos no están de acuerdo. Me interesaría escuchar sus opiniones sobre este caso
en la sección de comentarios aquí abajo. Roberto Donald Guillermo Farquharson nació en 1969 y vivía en Winchelsea, un pequeño pueblo en Victoria, Australia. Cuando Roberto tenía 22 años, conoció a una joven de 20 años llamada Cindy Gambino, quien trabajaba en un supermercado de su ciudad natal. La pareja empezó a salir y luego vivieron juntos. El 4 de octubre de 1994 nació su hijo Jay. Roberto, que quería ser su propio jefe, aceptó una indemnización y compró una franquicia de corte de césped. Su segundo hijo, Tyler, nació el 22 de julio de 1998 y la pareja se casó en el año 2000. Había poco dinero, sobre todo tras el fracaso del negocio de corte de césped, que les hizo perder unos $40,000 australianos. Tras varias mudanzas, empezaron a construir su casa, aumentando el estrés financiero. Su tercer hijo, Bailey, nació la víspera de Año Nuevo de 2002. Por esa época, la madre de Roberto tenía cáncer y falleció después de una lucha de 2 años. Sufría de problemas de espalda y empezó a mostrar signos de depresión cuando buscó ayuda para sus problemas. En el otoño de 2004, el corazón de Cindy ya no estaba en el matrimonio, y en noviembre le pidió que se fuera. Roberto regresó a vivir con su padre. La separación parecía ser tensa pero cordial, y se enfocaron en criar a sus hijos. Esteban Mull, o quizá Esteban Mulls, era contratista y trabajaba en su casa, donde se hizo amigo de Cindy y Roberto. Esteban, divorciado y con 3 hijos, era líder de los Cub Scouts y maestro de escuela dominical. Durante su matrimonio con Roberto, Esteban y Cindy solo fueron amigos, pero tras separarse empezaron a salir. Roberto estaba preocupado de que lo apartaran de la vida de sus hijos, pero Cindy insistía en que eso no sucedería. Cindy y Roberto continuaron teniendo problemas de dinero. Cindy le dijo que no le preocupaba la manutención, solo que él pagara su parte de la hipoteca. Ella prefería que él se mudara por los niños y hasta le dio cacerolas y un edredón. Sin embargo, él le dijo a Cindy que sería ilegal que él retuviera los pagos y estaba enojado con la agencia de manutención infantil por la cantidad que tenía que pagar. La pareja tenía 2 Holden Commodore y una de las cosas que Cindy quería era el más nuevo de los 2 vehículos. Ella creía que era justo porque era quien más conducía por los niños. En ese momento, Jay tenía 10 años. A Tyler le fascinaban el fútbol, el cricket, el karate y hacer chistes de películas. Tenía 7 años. Era bromista y le gustaban los hot dogs y pasteles de lodo. Bailey, de 2 años, amaba a sus mascotas, el perro Goofy y la gata Puss. El Día del Padre de 2005, el domingo 4 de septiembre, Cindy dejó a los niños con su padre. Ella se quedó con ellos mientras le daban sus regalos a Roberto antes de regresar a casa. Roberto llevó a los niños a Kmart en Geelong, donde compró una pelota de cricket para Jay y videos para Tyler y Bailey. Luego cenaron pollo frito. Luego, Roberto regresó a la casa de su madre mientras viajaba por la autopista Princess entre Winchelsea y Geelong. Su Commodore blanco de 1989 se desvió al carril contrario, cruzó una cerca y un pastizal antes de acabar en una represa de granja. El auto se hundió al llenarse de agua. Roberto escapó antes de que el auto se hundiera en la represa, pero sus 3 hijos quedaron atrapados. Shane Atkinson, de 22 años, conducía con su amigo Tony McClelland cuando vieron a Roberto empapado junto al camino. Buscando atención, los hombres se detuvieron para ver qué pasaba e intentaron entender los balbuceos de Roberto. Repetía que había matado a sus hijos, que debía decírselo a Cindy y preguntaba, ¿qué he hecho? Les dijo que tuvo un ataque de tos, se desmayó y no podía respirar por el pánico. Shane pidió a Roberto llamar a la policía, pero él se negó hasta contarle a Cindy lo ocurrido. Los hombres dijeron que buscarían a los niños en la presa, pero Roberto no quería. Insistía en contarle a Cindy. Shane aceptó llevar a Roberto de regreso a Winchelsea, y después Shane diría que hacer eso fue lo más estúpido de toda mi vida. Cuando Cindy abrió la puerta esa noche, esperaba ver a sus hijos regresar de la visita del Día del Padre con Roberto. Él, empapado frente a ella, dijo, «Tuve un accidente, no pude salvar a los niños, están en el agua, es tarde». Cindy llamó a Esteban para que la encontrara en la represa y, con Roberto,
corrieron al auto hundido. Roberto le contó a Cindy que al despertar tuvo un ataque de tos que no pudo parar. Él dijo: «Pensé que estábamos en una zanja y les pedí a los niños esperar junto al agua». Roberto le pidió un cigarro a Esteban. Esteban estaba furioso. «¿Qué? ¿Dónde están tus hijos? Vete antes de que te mate. ¿Dónde están tus hijos?». Esteban se lanzó al agua y comenzó a buscar a los niños. La ayuda empezó a llegar. Los padres de Esteban, los servicios de emergencia que llamó Shane y algunos transeúntes. Esteban siguió sumergiéndose en el agua oscura. Otros 2 hombres entraron sujetos con cuerda. Un helicóptero policial iluminó el suelo. Cindy se sentó en el asiento delantero del auto de los padres de Esteban mientras seguía la búsqueda. Ella recordó a Roberto parado frente al auto con los brazos cruzados. No había movimiento. No, nada. Él no estaba haciendo nada, solo estaba como en trance. Mientras seguía la búsqueda, un paramédico atendió a Roberto en el lugar. Le dieron oxígeno y lo llevaron al hospital para revisión. El médico de la sala de emergencias, Bruce Bartley, examinó a Roberto e hizo un diagnóstico provisional de síncope tusígeno, que se define como una tos extrema que lleva a un breve periodo de inconsciencia. Cerca de las 10 p.m. desde su cama de hospital, Roberto declaró ante el sargento Rowan Curtis. Contó que tosió, se desmayó y luego escuchó a Jay gritar mientras él estaba en el agua. Jay abrió la puerta y el auto se fue de cabeza. Dijo que intenté sacarlos y que intenté salir para ayudar. Todo pasó tan rápido. Un segundo policía le preguntó suavemente: ¿te das cuenta de que los niños no salieron del auto? A lo que Robert respondió: «Eso entendí». Robert contó que se sumergió 3 o 4 veces, pero decidió que era mejor pedir ayuda. Les comentó a los oficiales que estuvo tomando antibióticos y faltó al trabajo unos 8 días por una infección de garganta que le dejó tos. Creo que los niños tenían un poco de frío, así que encendí la calefacción y, por supuesto, debió calentarse y empecé a toser varias veces. Preguntó a la policía qué le pasaría. Nunca antes había tenido problemas, así que ¿cuál es el escenario para mí y qué tipo de cosas me van a pasar ahora? Durante la grabación no hubo evidencia de llanto ni ningún otro sonido evidente de angustia. Tampoco hubo ni una sola tos. Los buzos de la policía siguieron buscando en la represa, que ya se consideraba recuperación de cuerpos y posible escena del crimen por el tiempo transcurrido. El agua estaba fría, sin visibilidad, y tuvo que ser buscada al tacto alrededor de las 11 de la noche. El auto fue hallado vertical en el agua, con el cofre contra el lodo en el fondo de la represa de unos 74 metros de profundidad. Jay fue hallado boca abajo en los asientos delanteros, parcialmente fuera de la puerta del conductor. Tyler estaba en la parte trasera, detrás del conductor, y Bailey enredado en los cinturones de su asiento infantil, lado trasero del pasajero. Para las 8 a.m. del martes 6 de septiembre, día del accidente principal, la calefacción, encendido, y luces delanteras estaban apagados. La policía dio la investigación al departamento de homicidios y Robert fue entrevistado ese día. En la entrevista, relató lo ocurrido en la represa sin decir que se sumergió a buscar a los niños. Dijo que fue a pedir ayuda cuando le preguntaron por qué no mencionó que se sumergió para llegar a sus hijos, como antes declaró. Luego admitió que lo hizo, pero no pudo hacer nada por la presión del agua. Cuando le insistieron más sobre si se sumergió, dijo: «Estoy bastante seguro de que intenté bucear. Creo que fui. Sí bajé porque recuerdo, creo que estaba tragando un poco de agua». Roberto no sabía por qué las luces delanteras estaban apagadas ni recordaba haber tocado el encendido. Le comentó a la policía que antes tuvo ataques de tos, pero nunca se desmayó por ellos. Al preguntarle si chocó el auto a propósito, respondió que no, y afirmó que los niños eran su vida y su mundo. Los investigadores sospechaban de Roberto, pero Cindy no. Asistieron juntos al funeral, unidos por su dolor. Incluso lo apoyó cuando el 14 de diciembre fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato. Cindy dijo: «Estoy segura de que fue un accidente y que él no lastimaría a nadie, ni un cabello de sus cabezas. No creo que sea asesinato». El caso fue a juicio en la Corte Suprema de Victoria el 21 de agosto de 2007. Duró 6 semanas y declararon casi 50 testigos. La fiscalía señaló que la versión de Roberto no coincidía con las pruebas físicas del crimen. También presentaron a un testigo, Gregorio Rey, quien era uno de los amigos más antiguos de Roberto
y quien proporcionó detalles de una conversación que afirmó haber tenido con Roberto. Un par de meses antes de que los niños murieran, Gregorio dijo que Roberto habló de su enojo hacia Cindy. El hecho de que ella tenía el auto más nuevo, que estaba en una relación con Esteban y que él tendría que pagar para que vivieran juntos en su casa. Gregorio dijo que Roberto le quitaría lo que más significaba para ella, los niños. Cuando Gregorio preguntó, ¿qué harías? ¿Te los llevarías? Roberto lo miró fijamente y le dijo, mátalos. Dijo que lo haría en un día especial, para que cada día del padre ella sufriera el resto de su vida. Gregorio asumió que todo era solo hablar con Roberto y no tomó ninguna acción hasta que escuchó sobre el accidente, momento en el que entonces contactó a la policía. La policía hizo que Gregorio usara un dispositivo oculto para que Roberto recordara su conversación anterior. En las grabaciones, Roberto dijo que vengarse de Cindy era tener otra mujer, una nueva casa y un negocio exitoso. Para que Cindy se arrepintiera de dejarlo, Roberto insistió en que decía la verdad sobre el accidente. Gregorio comentó que hablaría del accidente con su terapeuta y Roberto le pidió, por favor, no menciones eso, porque entonces quedará en un expediente y tendrán que ir a la policía. Eso me va a incriminar y no es cierto. Te suplico, no digas nada. La fiscalía dijo que Roberto instaba a Gregorio a mentirle a la policía. Mateo Norton, profesor asociado y especialista en medicina del sueño y respiratoria, le dijo al jurado que era muy poco probable que Roberto hubiera tenido un ataque de tos en los momentos previos al accidente. Además, testificó que el síncope por tos es una condición extremadamente rara y que era poco probable que Roberto hubiera tenido un ataque así mientras conducía, dado el calor dentro de su vehículo. Además, indicó que Roberto no tosía la noche que estuvo expuesto al frío con ropa mojada. La defensa argumentó que Roberto perdió el conocimiento por un ataque de tos y despertó cuando el auto ya se hundía en la represa. Cam Everett, dueño de la propiedad con la represa, dijo que en 8 años 7 vehículos cruzaron la cerca de su granja, aunque Roberto fue el primero en llegar a la represa. La defensa señaló que la esposa de Gregorio, a quien él afirmó haberle contado sobre su conversación con Roberto el día que ocurrió, no tenía ningún recuerdo de esto. Aunque Gregorio aseguraba tener 80 años y recordar con precisión, la defensa de Roberto argumentó que no distinguía hechos de visiones debido al trauma que afectó su memoria. Cindy afirmó ante el tribunal que no creía que su exesposo quisiera matar a los niños. Un ex superintendente de policía contradijo las pruebas de la fiscalía sobre el ángulo del auto al salir de la carretera, haciendo plausible el accidente según Roberto. Un especialista en medicina torácica, Chris Steinfort, concluyó que era muy probable que Roberto hubiera tenido síncope por tos la noche del accidente. Chris pensaba que los síntomas de Roberto eran un ejemplo clásico. Tenía sobrepeso, fumaba y padecía una enfermedad tipo gripe. Gregorio Pablo Roberts, trabajador social y consejero de duelo, fue el testigo más favorable sobre el comportamiento de Roberto tras más de 70 consultas con él desde la muerte de los niños. Gregorio dijo que Roberto actuó normal esa noche. Para alguien que vivió lo que él, la adrenalina y el shock pueden hacerlo parecer incoherente o robótico, sin emociones o sin asimilar información. Si estuvo inconsciente, la desorientación sería aún mayor. Gregorio argumentó que cuando uno de los padres está presente en la muerte de un hijo, ese padre tendrá un fuerte impulso de contactar al otro padre. Por la sobrecarga de información pueden hiperconcentrarse en esto. Cuando Roberto volvió a la presa, probablemente estaba exhausto y disociado, lo que lo hacía parecer distante. El martes 2 de octubre, los 5 hombres y 7 mujeres del jurado comenzaron sus deliberaciones. 3 días después dieron su veredicto, culpable de asesinato. Cindy se derrumbó al oír el veredicto. Su madre se desmayó. Ambas tuvieron que ser llevadas al hospital en ambulancia. Roberto parecía atónito. Recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Anunció que tenía la intención de apelar su condena el 17 de diciembre de 2009. Su condena fue anulada por unanimidad por 3 jueces de apelación que fueron críticos con el juez, la fiscalía y las pruebas de Greg King. En el juicio original, Roberto ganó el derecho a un nuevo juicio.
Fue liberado bajo fianza el 21 de diciembre y puesto al cuidado de una de sus hermanas. El nuevo juicio comenzó el 4 de mayo de 2010 y los testimonios duraron 11 semanas. Al terminar el juicio, Roberto fue hallado culpable de 3 asesinatos. Por segunda vez recibió cadena perpetua con un mínimo de 33 años. Además, se le ordenó pagarle a Cindy $225,000 por sufrimiento, $75,000 por cada hijo después del segundo juicio. Cindy dijo: "Ahora que lo veo, no sé en qué estaba pensando. Sufrí tanto tras perder a los niños que los primeros años pasaron en blanco. Solo la negación me permitió sobrevivir". Cindy se casó con Esteban y tuvieron 2 hijos juntos. El 10 de mayo de 2022, a la edad de 50 años, Cindy falleció tras sufrir un episodio médico en casa. Aunque al principio Cindy creía plenamente en la inocencia de su ex esposo, con el tiempo llegó a creer totalmente en su culpabilidad. ¿Qué opinas? Como siempre, me encantaría leer tus comentarios en la sección de abajo. Esta semana narramos el impactante caso de la familia Lin en Sydney, Australia. Min Lin nació el 28 de julio de 1963 en Fujian, China. Su futura esposa, Lily, nació menos de 2 años después, el 13 de febrero de 1965. Min y Lily, cada uno por su cuenta, dejaron China para vivir en Australia cuando eran estudiantes. Se conocieron en Sydney a fines de los 80, se enamoraron y comenzaron una vida juntos. La pareja tuvo 3 hijos, una hija llamada Brenda, que nació en 1994, y luego 2 hijos, Enrique y Terry, que nacieron en 1997 y en el año 2000 respectivamente. Min abrió una tienda de periódicos y puso todo su corazón y alma en este negocio, trabajando extremadamente duro para mantener a su familia todos los días sin falta. Él estaba en el centro comercial atendiendo a los clientes en su tienda. La familia Lin vivía en North Epping. Es una zona suburbana y tranquila de Sydney. Junto con la hermana de Lily, Irene, eran una familia unida y los niños tuvieron una infancia feliz rodeados de su familia extendida. Tras el éxito de la familia Lin en Australia, quisieron asegurar el bienestar del resto de su familia. Min ayudó a sus padres a mudarse de China a Australia. Sus padres se mudaron a Merrylands, a media hora de North Epping. Además, su hermana, Kathy, y su esposo, Robert Z., también se habían mudado de China a Australia y vivían a unos 300 metros de la casa de los Lin. La mañana del 18 de julio de 2009, Kathy, hermana de Min, recibió una llamada de un cliente preocupado. Preguntaron por la tienda de periódicos. No había abierto esa mañana, lo cual era sumamente inusual porque Min era muy confiable. Kathy y Robert fueron a ver a Min para saber qué pasaba. Cuando llegaron a la casa, la puerta principal estaba sin seguro, y cuando entraron, pronto quedó claro que algo terrible había sucedido. Alrededor de las 9 de la mañana de ese día, Kathy llamó a los servicios de emergencia marcando el 000. En la llamada se notó que Kathy estaba frenética y no podía comunicarse bien con el operador, quien de inmediato envió la ambulancia y los servicios de policía al lugar. Cuando llegaron las autoridades, hallaron a Kathy sola frente a la casa de los Lin. Roberto había ido a recoger a los padres de Kathy y Min desde su casa en Merrylands. Paramédicos y policía llegaron a una escena del crimen terrible. Las paredes tenían sangre y los primeros en llegar notaron que nadie sobrevivió en la casa. Hallaron 2 cuerpos en la recámara principal y otro al fondo del pasillo. En las camas de los niños hallaron un 4º y 5º cuerpo. Los rostros de las víctimas habían sido tan desfigurados por el brutal ataque que no fue posible confirmar sus identidades de inmediato. Como se sospechaba, los cuerpos eran de Min, 45, Lily, 43, su hermana Irene, 39, y los hijos de Min y Lily, Henry, 12, y Terry, 9. Después se concluyó, por las pruebas en la escena, que los 2 niños fueron asesinados al final e intentaron defenderse de su asesino. Brenda, la hija de la pareja de 15 años, no estaba en la casa. Brenda estaba en un viaje escolar de 10º grado con la preparatoria de niñas de Cheltenham, visitando Nueva Caledonia. Antes de que la localizaran y le informaran sobre su familia,
Una compañera vio la noticia en Facebook. Así Brenda supo que su familia había sido asesinada. Voló de inmediato a Sydney. Se estableció que el crimen había ocurrido durante la noche mientras la familia dormía. El robo fue descartado porque la casa no fue saqueada ni había objetos robados. Cerraduras y ventanas estaban intactas, lo que sugiere que quien mató a la familia Lynn tenía una llave o los conocía personalmente. La familia fue golpeada con un objeto pesado, pero no se halló el arma en la escena. Se determinó que el asesino probablemente usó un martillo y que 4 de las 5 víctimas fueron asfixiadas antes de ser golpeadas. Se encontraron 24 huellas idénticas en toda la casa, con una talla de zapato entre 85 y 105, lo que indica que solo hubo un atacante. Esto reforzaba la idea de que el atacante conocía a la familia, pues no había sangre ni huellas en la habitación de Brenda, presumiblemente porque el asesino sabía que ella no estaba en la casa. Durante los asesinatos no se hallaron huellas dactilares, solo manchas de sangre que indicaban que el asesino usaba guantes. El 8 de agosto de 2009 se realizó un funeral en el pabellón Badgerys del Parque Olímpico de Sydney, al que asistieron cientos de personas. Brenda, de 15 años, fue con su tía Kathy y su tío Roberto. Brenda no tenía dónde ir, así que Kathy y Roberto la recibieron. La familia Z pronto se convirtió en los tutores legales de Brenda y también se hicieron cargo del negocio de periódicos de Min. Mientras tanto, la policía continuó investigando. Después de analizar todas las pruebas, descartaron un ataque al azar, ya que la evidencia apuntaba a un miembro de la familia o un amigo. Empezaron a investigar a Kathy y Roberto más a fondo. Roberto y Kathy se habían establecido originalmente en Melbourne cuando llegaron a Australia. Abrieron un restaurante pero fracasó y luego se mudaron cerca de la familia de Kathy en Sydney. Pronto se notó que Roberto estaba molesto por la falta de respeto de su familia extendida. Especialmente comparado con Min, Roberto se mostraba muy ansioso en las entrevistas con la policía. Kathy, en cambio, respondió tranquila y directo a los investigadores. Ella dio una coartada a su esposo durante los asesinatos, asegurando que él estaba en casa con ella. Aun con esa coartada, Roberto siguió en la lista de sospechosos. Siguió una operación de vigilancia donde la policía instaló cámaras en la casa de la familia Z buscando alguna actividad sospechosa y encontraron algo bastante extraño. En mayo de 2010, Roberto rompió una caja de zapatos y tiró los pedazos al inodoro. La caja de zapatos pertenecía a unos tenis Asics que coincidían perfectamente con las huellas encontradas en la escena del crimen. Además, eran talla 95. Que Roberto limpiara su garaje tras los asesinatos aumentó las sospechas. 10 meses después de los asesinatos, un examen forense halló una gota de sangre en el garaje. El análisis confirmó que esta pequeña gota de sangre contenía el ADN de 4 de las 5 víctimas. Por sí sola, esta no era una prueba contundente porque ya se sabía que Roberto había entrado a la casa de los Lynn cuando él y Kathy descubrieron los asesinatos. Pasó un año más antes de que la policía pudiera arrestar a Roberto Z mientras construían su caso. Fue detenido alrededor de las 9 de la mañana del 5 de mayo de 2011. Se le negó la libertad bajo fianza y su juicio fue programado para septiembre de 2013. En julio de 2013, 2 meses antes de que comenzara el juicio, la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur lo pospuso para marzo de 2014. En ese momento no se dio ninguna razón pública para este retraso. En mayo de 2014 se informó que Roberto le confesó al testigo A en prisión que compró el martillo usado en el ataque en una tienda de segunda, ya que solo tenía cámaras de seguridad falsas. También declaró que planeaba usar ADN para implicar a otra persona en sus crímenes. La fiscalía usó esta información en el juicio, pero la defensa la desacreditó diciendo que el testigo A era un delincuente reincidente que pasó la mayor parte de su vida en prisión. A este testigo le ofrecieron reducir su condena a cambio de testificar. El juicio inició en agosto de 2014, pero fue suspendido por problemas de salud del juez. Un nuevo juicio comenzó en febrero de 2015.
La fiscalía presentó un caso sólido contra Roberto. Tenía una llave de la casa de Lynn y lo vieron tratando de deshacerse de una caja de zapatos que coincidía con las huellas ensangrentadas. Además, salió de la escena del crimen para recoger a sus suegros, lo que la policía sospechó que usó para deshacerse del arma homicida. Roberto sabía que Brenda estaba en un viaje escolar, lo que explicaría la falta de huellas en su habitación. Él conocía bien la distribución de la casa. La fiscalía sugirió que él sedó a su esposa la noche de los asesinatos, permitiéndole salir sin ser detectado. Sus celos por el éxito de la familia Lynn frente a sus propios fracasos y problemas financieros fueron considerados un motivo. El equipo de defensa de Roberto afirmó que debió haber más de un asesino y habría sido imposible que Roberto, de 1.70 metros y 60 kilogramos, pudiera someter, atacar y matar solo a 5 personas. Disputaron la evidencia de ADN presentada por la fiscalía y dijeron que Roberto solo tiró la caja de zapatos por miedo a ser implicado falsamente. Katy defendió a su esposo, asegurando que era inocente y que lo estaban incriminando por los asesinatos. En diciembre de 2015, 10 meses después del inicio del juicio y tras 11 días de deliberaciones, el jurado confirmó que no podían llegar a un acuerdo. El jurado fue despedido y el juicio se reprogramó. Mientras tanto, Roberto obtuvo libertad bajo fianza. Un nuevo juicio comenzó en junio de 2016 y una vez más el jurado tuvo dificultades para llegar a un acuerdo unánime. El juez Fullerton decidió aceptar un veredicto mayoritario después de 8 días de deliberaciones. Se acordó, por mayoría de 11-1, que Roberto era culpable de 5 cargos de asesinato. El 13 de febrero de 2017, recibió 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Luego se supo que el juicio de 2013 se retrasó por la aparición de pruebas de abuso sexual de Roberto. Aunque era anónima, después la víctima habló públicamente sobre su calvario. Era Brenda Lynn Roberto. Su tío estaba obsesionado con ella y la había estado abusando antes de los asesinatos, y continuó haciéndolo después de haber asesinado a toda su familia, y Brenda se mudó a su casa. El juez dijo en la sentencia de Roberto que su obsesión depravada con Brenda lo llevó a matar a su familia para que ella quedara aislada y viviera con él, mencionando evidencia de abuso sexual. En febrero de 2021 rechazaron la apelación de Roberto y él sigue en prisión. Katy sigue creyendo en su inocencia. Eso concluye el caso de hoy sobre la familia Lynn. Den like, comenten, suscríbanse y compartan el canal. Gracias por escuchar el resumen criminal. Cuídense. Adiós. ¿Sabías que el 90% de los australianos vive en la costa? ¿Qué datos interesantes puedes compartir sobre Australia?